En esta edición 2013, que nos lleva por título Ciudadanía y Desarrollo, y vamos a hablar de un tema importante, donde nos haya, y mejor para desarrollarlo, que el doctor Alberto Hidalgo. Y yo, sinceramente, me emociona tener que presentarlo, porque desde que lo conocí, para mí ha representado mucho en lo académico y en lo personal. Y siempre me he encontrado muy confortable y muy confortado también. Pero bueno, tengo que seguir más o menos el guión que tengo preparado, y es que desde muy pronto tuvo, como no puede ser de otro modo, su reconocimiento internacional. Es profesor titular de Sociología del Conocimiento de la Universidad de Oviedo, y decía que de pronto tuvo ese reconocimiento por poner dos ejemplos de los muchos que podríamos poner. Ya en 1984, por su destacada contribución al desarrollo del humanismo político racionalista, es nominado como uno de los 5 humanistas laureados por la Academia de Humanismo de Educador, e investido como laureado. Lo podía decir en inglés, pero como le sabía a los alcaldesas de Madrid, entonces, sin plaza mayor, prefiero decirlo así, junto a también gente tan prestigiosa como él, como los doctores Mario Bunge y José Rodríguez de Grado. Y como conocemos también, yo creo que todos los que estamos aquí, pues no solamente se ha dedicado a la investigación, a la docencia, a sus publicaciones, sino que ya ha compatibilizado su trabajo con su compromiso social, de transformación social, hacia la justicia social, hacia la paz, y en este caso con actividades sociales en ONG, y actualmente es el vicepresidente del Movimiento Asturiano por la Paz y el director en Asturias del Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación, que creo que suena este nombre. Como se lo he dicho, para mí es un honor poder compartir, aunque desde el punto de vista de esta mesa con Alberto, y con un tema que siempre nos ha ocupado y preocupado. Yo, por la parte doctoral, aparte de mi tesis doctoral fue sobre educación para la paz, he sido profesor de educación para la paz, y que lleva por titulación el derecho humano a la paz. Pues muchas gracias, Juan Benito. Siempre recuerdo lo de la Academia de Humanismo del Grupo de Nueva York. En realidad, a mí eso me lo dieron más que nada por ser malo, ser ateo y esas cosas. Porque es una academia que básicamente reúne a todos aquellos que fomentan el espíritu científico, básicamente que tratan de fundamentar el humanismo en el espíritu científico y no en otras religiones particularistas, en el supuesto de que el espíritu científico es más universal, porque se atiende a todos. Básicamente esa es la personalidades. No, pero sí, yo creo que cuando los académicos de humanismo que utilizan seguramente la CIA para investigar, pues debieron de haber dicho, a ver cuánta cambio de Inquisición hay por España, y entonces fueron buscando la cambio de Inquisición que hubiese por ahí. Imagino que fue por ahí, aparte de que organizarse congresos y esas cosas. Bueno, pues vamos al tema que nos concierne, y voy a acabar este congreso tratando de dar no una nota de optimismo, pero bueno, señalar algunos aspectos que pueden ser positivos en este milenio que se nos avecina y que empieza tan mal. Y por otro lado, casi es normal que empiece mal, o sea, tampoco si hacemos una evaluación de índole cíclica con los ciclos de Contagier, pues nos toca en este principio de siglo prácticamente hasta los años 20 pasarlo mal, O sea que está
casi físicamente predeterminado que esta época debe ser una época grave de crisis. Lo que pasa es que como los que somos humanistas y creemos que los seres humanos podemos influir algo en el planeta, para mal, por supuesto, deteriorando el medio ambiente hasta límites insospechados, pero también para bien, porque podemos tener planes, programas y proyectos que van en direcciones que no son precisamente esas las direcciones adecuadas. Pues yo lo que voy a hablar aquí es de uno de esos planes, programas y proyectos que van en esa dirección positiva y que intentan efectivamente pues que la humanidad avance en una dirección mejor que esa en la que colectivamente parecemos que estamos empeñados en seguir. Y eso es lo que significa el derecho humano a la paz. Que esto voy a hacer una primera presentación en 2 palabras, y luego voy a tratar de contar cuatro cositas, pero las cositas que yo puedo decir aquí están todas recogidas en esta página de la Asociación Española del Derecho Internacional de Derechos Humanos, que tiene esa página, y que en esa página pues podéis encontrar todas las noticias y todo el trabajo que hay hecho al respecto. Esta asociación, voy a mencionar aquí a un asturiano insigne, para los más jóvenes seguramente no lo conocéis, pero en cambio es el verdadero promotor, el verdadero alma de esta asociación, que es Carlos Villar Durán, que es un hombre nacido en Campo de Caso, criado en Luarca, profesor de la Universidad de Oviedo de Derecho Internacional, luego de la Universidad de León, y que fue de los que en el año, en los que sois jóvenes, pues os sonará esta historia. El 23F, no sé si os suena, del 81, de aquella levantada militar, aquella sonada, pues fue de los que no se lo pensó 2 veces y dijo: aquí peligramos, y se cogió y se largó a Ginebra, que fueron unas oposiciones para entrar en la ONU, y fue durante bastantes años pues un relator de derechos humanos, trabajando por la ONU 20 y tantos años precisamente en el tema de derechos humanos, pues haciendo informes y haciendo pues esas tareas de la ONU. Claro, eso genera una experiencia interesante. Cuando él se jubila de la ONU, entonces funda esta asociación, la Asociación de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que tiene ya tiene varios frentes. No voy a hablarles de todos porque entonces me dedicaría a presentar la asociación. Yo he sido vicepresidente de la asociación hasta la última asamblea, que pasó a dedicarme al cuidado de esta región, de este asunto, ¿no? Es más cómodo trabajar en casa que andar por ahí danzando, ¿no? El tema de Carlos Villar Durán es que tiene clarito una idea, y es la idea siguiente: ¿por qué estando en todas las declaraciones de derechos desde el principio de la fundación de la ONU en 1945, en la Carta de San Francisco, que tienen como objetivo la paz y la seguridad, y luego en la Declaración del 48 sobre derechos humanos, resulta que la paz es mencionada muchas veces, pero nunca se presenta como un derecho humano fundamental? Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque no ha sido codificado en el sistema de Naciones Unidas y por tanto no se ha proclamado. Por ejemplo, hablando del otro tema que tenemos aquí, tampoco el derecho al desarrollo es un derecho que esté proclamado efectivamente en la Declaración de Derechos Humanos. Ese derecho al desarrollo, sin embargo, fue codificado posteriormente y ahora está incorporado como derecho humano de segunda y tercera generación. Por tanto, hay un procedimiento que se puede seguir para conseguir que un derecho humano que esté en la lógica y en la cuestión coherente de los derechos humanos
pueda llegar a ser codificado. Y ese es el objetivo con el que funda él un poco en el 2004 aquí en Asturias, en Luarca, esta Asociación Española del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y a partir de ese momento empieza una tarea de presentación de codificación, y en el 2006 se presenta ya el primer texto, que es lo llamamos aquí los asturianos en plan grandón, pues la Declaración de Luarca, ¿no? Lo que pasa es que esa Declaración de Luarca, que es la primera, por tanto es el germen, podemos seguir reivindicándolo. Luego va a ser la Declaración de Bilbao, la Declaración de Barcelona, la Declaración de La Habana, la Declaración de Johannesburgo, la Declaración, es decir, en cada sitio por donde va. Aquí tenemos, por ejemplo, las contribuciones regionales para una Declaración Universal de Derecho Humano a la Paz. Este primer texto es el que circula prácticamente por todo el mundo para que fuese apoyado en primer lugar por las asociaciones civiles, es decir, organizaciones no gubernamentales existentes a lo largo y ancho de todo el planeta. Y esto es una tarea que se debe en gran medida a Carlos Villandurán y que es el predicador, ¿no? El apóstol San Pablo, que se dedica a predicar la buena nueva de la paz por todo el mundo. Y en este momento, cuando se presenta ya el documento a las Naciones Unidas, tiene detrás el respaldo de 2.000 organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial. 2000 se dicen pronto. Prácticamente cubren toda la geografía, todo el planeta. Asia tardó un poquitín más, pero las últimas en Japón se recibió estupendamente, en muchos sitios. Y lo que se hace es presentar ese texto original y ir incorporando las sensibilidades regionales que las distintas países tienen en relación al tema de paz, con lo cual la impresión que tenemos es que hay como un fondo común. Es muy difícil realmente que un término tan ambiguo, tan equívoco, tan terrible como el término paz, que tiene tantas connotaciones, pues efectivamente concite, sin embargo, una simpatía, por decirlo así, tan generalizada como si fuese una emoción sentida. Entonces, lo último que hay es esta iniciativa, voy a presentarla rápidamente, en la que hemos logrado pues que gente que son líderes para los jóvenes, por lo menos, ¿no? Se dediquen a promocionar el derecho a la paz y que firmen un manifiesto en apoyo a ese proceso que se está ejecutando en las Naciones Unidas. Se lo pongo rápidamente por si puede resultar interesante. Todos tenemos cabe el sonido sobre el paz. Todos tenemos derecho a la paz, a nacer en paz, a vivir en paz, a morir en paz, a una cultura de paz. Es nuestro derecho. Es nuestro derecho fundamental, el de todos. Nacemos con él, nadie puede quitarnos. Queremos vivir con él. Todos tenemos derecho a una paz sólida, fundada. A una paz cierta, a una paz con razón, con mucha razón. Porque hay razones para ello. No es un derecho. Es nuestro legítimo deseo. Nuestro derecho. El derecho de todas las personas. Todos. ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Tú? ¿Y tú? Yo sí. Y yo. Y yo también. Yo también. Yo también. También. Yo también. Entonces, ¿por qué no la tenemos? ¿Por qué seguimos sin ella? No lo entiendo. Yo lo sé. No lo puedo entender. Yo tampoco. La exigimos. Vamos ya. ¿Le gusta? Un derecho humano. Nuestro derecho. Tenemos ese derecho. Nosotros. Todo. Tenemos que para vivir en paz. Para vivir en paz. Punto. Punto. Si estás de acuerdo, únete a nosotros y vive en paz y feliz. Por la paz. Por la paz. Paz. Y
Bueno, Paz Sin Fronteras es un manifiesto que se firma y apoya pues este proceso que ya va más o menos adelantado. Hay que agradecer a Miguel Bosé y a Juanes que hayan promocionado un poquito la realización de este vídeo, y entonces pues va en esa dirección. Bueno, la idea que yo voy a exponer aquí es por qué la declaración de Luarca, es decir, la declaración de Luarca en contexto, para que se vea un poco el contexto. Y esto se vincula algo por lo que es la especialidad de Juan Benito, ya que él se dedica precisamente al asunto este de la educación para la paz. En realidad, yo lo que hago en esta ponencia es un comentario a que es la última fase. Esto va a ser de introducción, a donde en este momento ha llegado ya el texto. El señor presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente número 66, Nasir Abdulaziz, el señor Nasir Abdulaziz, hizo un discurso en el Foro de Alto Nivel sobre la cultura de paz en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de septiembre de 2012, hace apenas un año. Y este es, por decirlo así, el máximo nivel que se ha alcanzado en esta declaración. Y en ella, pues por primera vez, el presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas pues se refiere al derecho humano a la paz en términos muy parecidos a los de la declaración de Luarca. Entonces, esta fecha me parece que es distintiva, definitiva, porque el que el secretario general diga esto, pues hace que la declaración de Luarca, que fue formulada en 2006, en muy poco tiempo, prácticamente en 6 años, ha conseguido plantarse ni más ni menos que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y tiene todos los visos de que esto va a ser el derecho humano a la paz codificado por el grupo de trabajo que ya está trabajando en Naciones Unidas sobre el texto, con el apoyo de la sociedad civil. En este texto, entonces, lo que hago es un poco, primero, analizar el discurso de este señor Nasir Abdulaziz al-Nasser, que es el actual presidente de la UNESCO, ¿no? Entonces, bueno, el texto está en inglés, entonces yo he hecho una traducción un poco libre de qué es lo que quiere decir el señor Nasir Abdulaziz, porque me parece que puede recoger perfectamente el espíritu de Luarca. Y digo que es interesante este discurso de Nasir Abdulaziz por una cuestión, porque él, y es quizá lo que me interesa, encuadra el derecho humano a la paz justamente en la necesidad de potenciar la cultura de paz, una cultura de paz que nace como proyecto por la UNESCO en tiempos de Mayor Zaragoza. Por cierto, hay que decir que Mayor Zaragoza será quien presida esta cátedra de Derecho Humano a la Paz en noviembre, cuando nos apruebe la UNESCO. Algunas cartas tenemos para que así sea. Pues cuando era secretario general de la UNESCO, Mayor Zaragoza promocionó esta idea de la cultura de paz. En el año 1999, 2000, efectivamente se lanza esta idea. Y ahí es a donde se remite a la como un texto propiamente adecuado. Entonces, más o menos la idea que yo voy a señalar es que este discurso tiene un valor estratégico, porque es el inicio del proceso de codificación propiamente dicho, y eso garantiza de alguna manera ese éxito fundamental. Pero en este discurso hay otro tema que yo quiero subrayar aquí, y es lo siguiente, que de repente el derecho humano a la paz empieza a tomar un sesgo individual, es decir, que es un derecho personal de cada uno de los sujetos
incluso en el plano que explicaba María Chong ahora, en plano psicológico, desde el aspecto puramente fisiológico al aspecto más espiritual que puedan tener los sujetos, abarcándolo como individuos, ese derecho se inscribe precisamente en ese contexto subjetivo y personal. Con lo cual, aquí se rompe un poco la lógica de lo que venía ocurriendo con Naciones Unidas, porque todas las declaraciones que había referidas a la paz hasta este momento son declaraciones referidas a los pueblos, es decir, a las organizaciones y colectivos de índole moral. Fijémonos, recordemos ahí, no sé si quedó claro lo que contaba el otro día Román, de ética y moral, la distinción ética y moral. Es decir, las Naciones Unidas, en este discurso de Abdelaziz, de repente deja de pensar que el tema del derecho a la paz sea una cuestión moral, de mores, de costumbres, de pueblos y de colectividades, que siempre es complicado porque políticamente los pueblos están interesados por distintos contenciosos que se refieren a sus fronteras, que se refieren a los recursos naturales, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a tener un carácter más ético, individual, y que concierne efectivamente a cada uno de los sujetos individualmente considerados. Porque ahora el derecho a la paz es un derecho mío, es un derecho personal, es un derecho que es un poco el mensaje de Juanes y de estos, es yo tengo derecho y tú no tienes derecho, es decir, personaliza absolutamente. Y esto está en este discurso de el señor Nasib Abdulaziz. Efectivamente, la idea de paz en el siglo XXI, cosa que no había ocurrido en ninguna otra época anterior, empieza a tener un sesgo de carácter individual, personal, que claro, nosotros decimos qué malo el individualismo por las nefastas consecuencias económicas que tiene, pero como todas las ideas son ambiguas, entonces hay elementos en el individualismo que son malos, pero hay otros elementos que hay que saber aprovechar y señalar como elementos potenciables que son buenos. Y de lo que se trataría es de que, en lugar de potenciar, por decirlo así, el individualismo competitivo, pues fomentemos el individualismo cooperativo y pacifista, que puede ser también una raíz, por decirlo así, fisiológica y psicológica suficientemente potente, emotiva, para que la gente abrace la causa de la paz. Este es el cambio que efectivamente se está produciendo en ese aspecto. Pues que eso haya ocurrido en este discurso, yo creo que no es un detalle paranoico ni un mero problema lingüístico. De hecho, pues lo cierto es que los propios textos jurídicos hasta la década de los 90 del siglo pasado, pues tenemos la Carta Africana de los Derechos Humanos de los Pueblos del 26 de junio del 81, que proclama: los pueblos tienen derecho a la paz y a la seguridad tanto en el plano nacional como en el internacional. La Declaración del Derecho de los Pueblos a la Paz en 1985, promulgada en plena crisis de los euromisiles, pues existe la misma idea: los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz, y que proteger el derecho de los pueblos a la paz y fomentar su organización es una obligación fundamental de todo Estado. Por tanto, los sujetos que están obligados a la paz son los Estados, son los pueblos, etcétera, etcétera. A ellos se les pide cuentas. Claro, este es el discurso típico de Naciones Unidas hasta ahora. ¿Qué cambia en el siglo XXI y qué cambia en el tema del derecho humano a la paz? Que empieza a ser un derecho individual. Y entonces, ¿de dónde procede el cambio? Y aquí es lo que yo señalo que Juan Benito está en esa línea. Justamente en la década de los 90, la UNESCO va a protagonizar pues una serie de intentos de codificación internacional de un texto normativo que consagrará el derecho a la paz como un derecho humano individual. Lo que pasa es que la UNESCO fracasa. ¿Por qué? Pues porque se oponen los Estados. De hecho, siendo director general de la UNESCO el señor Mayor Zaragoza,
Hay una reunión en Las Palmas en febrero de 1997 y otra en Oslo en junio de 1997 que van en esa dirección. Y esos textos no van a prosperar porque los estados se oponen sistemáticamente a su plasmación. Unos más que otros, pero en todo caso el fracaso es significativo. Y de hecho, yo creo que voy a subrayar lo que yo pienso de cuál es la importancia de Carlos Millán en este punto, que como pues experto en derechos humanos, que ha trabajado en las comisiones de derechos humanos de Ginebra, pues se ha visto con claridad que el proceso de codificación tiene que ejecutarse exclusivamente por vía jurídica en los órganos que tengan la competencia adecuada para ello. Y eso es en Ginebra y es en la sede de Naciones Unidas. Por tanto, la estrategia no queda otra que sea de tipo jurídico. Por eso la asociación tiene una mayoría también de representantes jurídicos. Algunos que no somos juristas estamos ahí, pues no sé, por razones de tradición, ¿no? Pero también Román firmó la Declaración de Luarca, estuvimos en este asunto, sobre todo porque estábamos ya en organizaciones de la sociedad civil de índole pacifista. Básicamente es el perfil que está apoyando en gran medida todos estos movimientos. Básicamente, pues en esa vía estamos. En este sentido, Mayor Zaragoza yo creo que ha tenido también una visión estratégica muy bien planteada al aceptar que lo que tenía que hacer era la declaración y el programa de acción en favor de la cultura de paz, que es ese programa de la UNESCO que se aprueba en el 99. Claro, esta declaración y programa de acción en favor de la cultura de paz es el que desde la UNESCO va a Naciones Unidas y se asume por parte de Naciones Unidas como programa de acción efectiva. Bueno, todos sabéis qué pasó en el año 2000, ¿no? Efectivamente parecía que en la década de los 90 en Naciones Unidas íbamos muy bien, las cosas iban a favor de un multilateralismo cada vez mayor, que podíamos aspirar a erradicar el hambre en el mundo, extender la educación, quitar las enfermedades fácilmente, es decir, los famosos objetivos del milenio que se proclaman en el año 2000 es un trabajo de Naciones Unidas que va ejecutando todas esas tareas prácticamente hasta ese momento que es el año 2000. Y todos sabéis también qué pasó en el 2001, ¿no? Tampoco voy a recordarlo aquí. De repente las Torres Gemelas publicitadas universalmente como la nueva ideología del choque de civilizaciones. Aquí hay unos malonos que son estos terroristas que no quieren dar y atacan el corazón del imperio y tal y cual. Del año 2001 al 2004 nadie se acordó en absoluto de los objetivos del milenio que teníamos marcados la humanidad como objetivo hasta el 2015. En el 2005 hace una nueva reunión, Naciones Unidas llama la atención severamente a los estados y le preguntan, ¿ustedes para qué? ¿Qué están haciendo? Se dedican a firmar unas cosas y luego hacen lo que da las ganas. De repente lo único que me interesante era el tema de la seguridad, el tema del terrorismo, el tema de la guerra de Irak. Claro, fijémonos también en otra dialéctica en este momento. La gente salió a la calle en todo el mundo diciendo no a la guerra. Es decir, no a la guerra no es una cosa que surgiese de los estados de Naciones Unidas. Es decir, la población está cambiando su percepción. Es el sujeto individualmente considerado el que sale a la calle y dice, en mi nombre no me hagan esa guerra, yo
su fulanito de tal, personalmente, las manifestaciones fueron muy espontáneas. Esto ha sorprendido a todo el mundo. Hay mucha gente que ha intentado decir, pues no fueron espontáneas, fueron inducidas por los partidos de izquierda. Los partidos, sean de derecha, sean de izquierdas, todos los partidos que tengan una posibilidad de tener poder, jamás potenciarán las asociaciones ni las cuestiones espontáneas de los individuos. Más aún, lo que tendrán que hacer, y suelen hacerlo siempre, es ponerse delante de la procesión. Punto. Y además siempre es así, desde que el mundo es mundo. El que tiene ambiciones a poder, cuando hay una manifestación, primero con la pancarta, y así da el toque que yo como que y que todos vienen detrás de él. Pero no es de verdad. O sea, en realidad ahora estamos en la situación de ver que efectivamente gran parte de estos movimientos son espontáneos y significa una sociedad civil organizada que está muy hastiada de que la engañen sistemáticamente y que de alguna manera a veces subjetivamente dice que le dejen en paz. Y la idea de paz tiene también ese componente subjetivo, personal, que me dejen en paz, que me dejen vivir en paz por lo menos, ¿no? Esta sería la mínima cuestión. Esto es lo que recoge efectivamente el espíritu de la Declaración de Humanidad. Naturalmente, hay otra cuestión que es importante. Si en los textos de las Naciones Unidas, fíjense ustedes, ahora voy a remontarme al tema de los derechos humanos, y simplemente voy a dar un par de pinceladas porque tampoco quiero meterme mucho en ello. Los derechos humanos no son derechos eternos promulgados por ninguna divinidad desde Sinaí o desde ningún lugar privilegiado, desde ningún cielo, ni nada por el estilo. Los derechos humanos fueron proclamados en una lógica que viene del liberalismo, pero fueron proclamados exclusivamente, y hay que ponerle fecha, en 1948. ¿Y por qué fueron proclamados en 1948? Pues una cosa muy sencilla, porque antes había la habeas corpus, pero después de los crímenes nazis, los vencedores, y esto también hay que decirlo, los vencedores pues se sienten en la obligación, citaba a precisamente Javier antes sobre este asunto, pues los vencedores se van a comprometer a decir esto no puede volver a repetirse. Vamos a erradicar de una vez por todas esto del racismo como base, es decir, la idea nazi, la idea de que hay una raza superior, de que hay una raza pura, de que las razas puras son superiores a las razas mezcladas, mixtas, que significa una generación. Claro, eso científicamente es insostenible, desde el punto de vista biológico ni desde ningún punto de vista. Entonces, claro, lo que hace la ONU es, por un lado, proclamar, dedicarse a hacer investigaciones científicas relacionadas precisamente con el tema de los genes, la idea de la superioridad o no, a ver si se sostiene o no se sostiene. Eso no se sostiene de ninguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que sobre esa base ya no se atreven a decir que sea una afirmación científica, pero con esa base sí se dice esta barbaridad no puede volver a repetirse. No puede consentirse que se trate a los cuerpos humanos como sacos de proteínas que lo único que sirven es para hacer jabón. La sociedad industrial puede llegar a eso perfectamente si los sujetos humanos van a ser considerados como mercancías. Por tanto, hay que poner algún coto para que esto no siga propagándose. Y de hecho, la Declaración de los Derechos Humanos es un poco un consenso. Es verdad que no es ninguna verdad definitiva, sino que es un acuerdo de los vencedores. Por cierto, una corrección a Román, nosotros no estuvimos en esa declaración en la Fundación España, nosotros estábamos con los otros, es decir, con los nazis. Hasta el año 56 no entramos a firmarlo, Se firmó en el 78 y tal, pero en cambio los mexicanos sí estaban en el primer momento, los dominicanos también estaban en el primer momento, en la Declaración de Derechos Humanos. Nosotros no, nosotros estábamos en un régimen que era
connivente con el fascismo y connivente con el nazismo. Por tanto, estábamos en el ojo del huracán durante mucho tiempo, hasta que se nos levantó la bula a cambio de las bases de Rota, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos con el tema. Ahora vuelvo al asunto. O sea, los derechos humanos es una cuestión histórica que efectivamente está impuesto por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y esa es la razón por la que dentro de este tinglao pues sigue teniendo tanta fuerza los 5 miembros del Consejo de Seguridad que son capaces de evitar cualquier acción que vaya en favor de la paz, es decir, por ese origen histórico. Y eso es uno de los temas pendientes para querer modificarse. En las propuestas de modificación de las Naciones Unidas es quitarle el poder omnímodo que tienen los miembros natos del Consejo de Seguridad, porque eso ya está obsoleto. Eso es precisamente algo que la Sociedad de Naciones ha superado. Entonces tenemos en las Naciones Unidas efectivamente una contradicción. Una cosa es la Asamblea General, en la que están representados todos los pueblos y todos los estados de la tierra, todas las estados-naciones, y un hombre es un voto. Por tanto, la vía para obtener cualquier cosa que sea aprobada es esa. Quiero mencionar ahora en este mismo contexto lo siguiente: ¿por qué consideramos que la Declaración de Luarca tiene ese carácter central? Pues no solamente porque incorpora ese elemento individual, sino porque coincide en el año 2006 con la creación del nuevo Comité de Derechos Humanos, que es el que está ahora en trance de codificación. El Comité de Derechos Humanos, yo lo tendré escrito, lo pueden ver más en detalle, recibió 170 votos a favor en el Consejo de Seguridad, solo 3 en contra, y uno sabrán todos ustedes quién eran. Los Estados Unidos de América no quiso firmar la existencia del Comité de Derechos Humanos, y 2 abstenciones. No pueden consultar por las páginas de Naciones Unidas, pero se ve clarísimamente cómo hay una rémora constante. Se puede entender por parte del imperio en este momento realmente existente, que es el que tiene la mayor gendarmería a nivel mundial y que efectivamente pues es el principal interesado en mantener una situación bélica o semibélica permanente, pues es el que es. Y queramos no admitirlo, la cuestión es así. Podemos ver más amenazas, pero las cosas como son, y apegámonos a las votaciones que se producen en la Asamblea General de Naciones Unidas. Una cosa aparentemente tan inocua como el Comité de Derechos Humanos resulta que tiene votos en contra. Lo que pasa es que en la Asamblea los votos en contra no cuentan, porque la mayoría están a plaza de 170 que se genera ese comité. Bueno, ese comité es el que está ahora en trance de recibió un texto, por decirlo así, al respecto. Bueno, dice en este discurso de Nasser al-Ghazi, dice: ayer se cumplieron exactamente 13 años desde que el 13 de septiembre de 1999 esta asamblea tomó, quiero citar esto literalmente porque es muy potente, que esta asamblea tomó una decisión trascendental por consenso: aprobar la declaración y programa de acción sobre la cultura de la paz de las Naciones Unidas. A través de esta histórica decisión, la Asamblea General estableció las bases de la humanidad para el nuevo milenio que se acercaba. Es decir, la idea del señor Al-Ghazi es que este programa de acción de cultura de paz es el objetivo del milenio, del tercer milenio. La aprobación de las normas establecidas por este histórico documento ha sido considerada ya como uno de los legados más importantes y duraderos de las Naciones Unidas. Lo está diciendo el señor presidente. Este documento está orientado a la acción
e identifica 8 áreas específicas de acción en todos los niveles. Y empieza el individuo, la familia, la comunidad, la nación, la región y el plano mundial. Por tanto, clarísimamente, la idea de transversalidad que va a tener la paz es asumida directamente en el discurso de Naciones Unidas. El derecho humano a la paz a nivel individual como un derecho personal aparece, por tanto, como en el programa como el primero y el básico. Y por tanto, me parece que ese es un punto que hay que atribuir a la Universidad de Zaragoza, porque al plantear el tema de la cultura de paz va a automáticamente generar toda esta retahíla de niveles que se producen precisamente cuando uno habla de cultura. Que una cultura de paz aceptada universalmente es el fundamento más sólido posible para amparar un sistema normativo que sancione la paz como una obligación, no solo ética, ni solo moral, sino también legal y de forzoso cumplimiento, apenas puede ponerse en duda. Es obvio que solo si la primera reacción de los seres humanos fuese no agredir, sino intentar negociar las diferencias, sin romper las hostilidades, el cumplimiento de las normas tendentes a facilitar procesos de paz tendría la mayor parte de su camino recorrido. En este sentido, el discurso del actual presidente de la Asamblea General es tan inequívoco que alienta las más firmes esperanzas para que el proceso de codificación llegue a buen término bajo su dirección. Los principios de la cultura de paz, recuerda con complacencia en este discurso, se reafirmaron en las grandes reuniones de los líderes mundiales, como las cumbres del milenio en el 2000, que se proclamaron los famosos objetivos del milenio, la cumbre mundial del 2005, donde se volvieron a renovar. Además, las Naciones Unidas designaron el 2000 como el Año Internacional de la Cultura de la Paz y proclamaron la década del 2001 al 2010 como Decenio Internacional de una Cultura de Paz y no violencia para los niños del mundo. Cuando asumí el cargo de presidente durante la celebración del Día Internacional de la Paz del año pasado, renové mi compromiso personal de subrayar la necesidad de una aplicación plena y efectiva de la Declaración y el Programa de Acción sobre la Cultura de la Paz, en colaboración, por supuesto, y cita, con los gobiernos, el secretario general, que sabéis que tiene las funciones prácticamente ejecutivas de las Naciones Unidas, no el presidente de la Asamblea, sino el secretario general, y las sociedades civiles, las incluye explícitamente aquí. Ahora bien, ¿cómo debe entenderse la expresión cultura de la paz? Aquí es un tema para convenir. Que la sigla de la CID entiende la cultura en sentido clásico subjetivo, de cultivo o domesticación individual del alma en conformidad con ciertas actitudes que determinan nuestra conducta, queda clarísimo desde el momento en que acude para definirla a categorías como valores, actitudes y formas de vida. Y lo dice clarísimamente. La cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes y formas de vida basados en los principios de la libertad, la justicia, la democracia, la tolerancia, la solidaridad y el respeto a la diversidad, así como en el diálogo y la comprensión. Hay otra cosa que quiero destacar, tampoco quiero extenderme demasiado, entonces quiero procurarlo antes de las 8, que es lo siguiente, que en el discurso sigue de alguna manera, después de ese canto de acción, dice: creo que la difusión de la cultura de paz hace una especie de profesión de fe. Es la tarea crítica más importante que debe acometer nuestra sociedad hoy en día. Si pretendemos acabar con los tenebrosos conflictos y retornar a un nuevo comienzo, todos y cada uno de los miembros de la sociedad deben inspirarse en la cultura de la paz. Me complace observar que la cultura de la paz está recibiendo cada vez más atención global. A través de los esfuerzos de Naciones Unidas, la sociedad civil, las organizaciones regionales y los estados amantes de la paz, está surgiendo un movimiento global a favor de una cultura de paz.
Creo, y aquí subrayo esto, que el carácter universal de su aplicabilidad y relevancia para la comunidad internacional surge muy claramente a través de las 4 dimensiones especiales de la declaración del programa de acción. Entonces, traduciendo al Román Paladino, está clarísimamente diciendo que el fundamento último es el fundamento individual que debe tener la cultura de paz, y segundo, está diciendo que solamente así se puede garantizar su aplicabilidad universal. Si no se basa en eso, no hay posibilidad de una aplicación universal. Lo tiene bastante clarito el señor Nasir Abdul-Aziz cuando dice: en primer lugar, el enfoque integral del programa destaca 8 áreas de acción específicas, comenzando con la educación, promover la comprensión mutua, la tolerancia y la solidaridad, y concluyendo con la paz y la seguridad internacionales. Dicho de otra manera, está revertiendo el programa que Naciones Unidas, a instancias de Estados Unidos, estaba teniendo desde el 2001. Si se entiende bien, la prioridad de Naciones Unidas es la prioridad del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad mantiene como primer objetivo la seguridad internacional, y es el Consejo de Seguridad el que determina cómo debe ejecutarse esa seguridad. Por tanto, y eso es para Abdul-Aziz una consecuencia de lo otro, no es el principio que puede instaurar efectivamente la paz. Está clarísimamente, si lo entiendes en el discurso, porque claro, esto hay que verlo con atención, por una sencilla razón, porque en estos discursos institucionales no hay coma, no hay acento, no hay palabra que esté de más ni de menos. Esto está siendo escrutado sistemáticamente por millones de personas que efectivamente cuando acuerdan hasta las comas y los puntos. Por tanto, no es un texto que se me ha ocurrido a mí por la mañana, ni a Román en una orgía, vamos por caso, ¿no? Es un texto efectivamente que está aquilatado, medido, precisado hasta el último milímetro. Entonces, claro, aquí no se dice una palabrita de menos. Esto es de la primera dimensión. Y claro, alude a la cultura de paz. Claro, la cultura de paz, pues, por favor, una escuela que esté predicando la Guerra Santa, o una escuela que esté predicando la discriminación racial, o una escuela que esté predicando el racismo, etcétera, pues está en las antípodas de una cultura de paz, evidentemente. Por tanto, está clarito lo que quiere decir. De todas maneras, me parece que la piedra de toque distributivista, perdón por el palabrejo, pero distributivista significa que concierne a todos y cada uno individualmente, y no a los grupos colectivamente, atributivamente englobados, y ética que permite la programación del derecho humano de la paz. Está clarísimo en la segunda dimensión que él pone, y dice está dimensionada en la autotransformación del individuo. Esto es absolutamente esencial, dice, porque cada uno de nosotros es una parte de la comunidad global. Esta orientación individualista es significativa, dice él, estoy citando, porque no puede haber verdadera paz a menos que la conciencia personal esté en paz. Es cierto que la lengua inglesa se neutraliza